En esta ocasión hablaremos de Roma, basándonos en los textos que ustedes ya tienen en la plataforma virtual. El primero de ellos es una suerte de pantallazo general del tema y es justamente lo que haremos en esta clase y la venidera. Los orígenes de la ciudad de Roma en Italia tienen que ver con la fundación y posterior desarrollo a lo largo del tiempo de una pequeña ciudad-estado, la que hoy es la capital de la República Italiana, que a lo largo de varios siglos, desde el 700 a.C., cuando supuestamente es fundada, hasta el 476, desarrolla un extenso territorio con epicentro en Roma y en Italia, pero que llega a dominar el mar Mediterráneo entero y todas las tierras adyacentes, gran parte de Europa, norte de África y el Asia Menor o cercano Oriente, el Mediterráneo Oriental. En este enorme imperio alrededor del mar Mediterráneo y durante varios siglos, Roma logró imponer su lengua, el latín, su cultura, sus instituciones políticas, su sistema jurídico, y de su lengua, el latín, derivaron unas cuantas lenguas europeas, entre ellas el español, todas las llamadas lenguas latinas, tales como el español, el italiano, el catalán, el provenzal, el rumano, el francés, y alguna que otra lengua latina con sus distintas variantes. La península italiana, lo que hoy es la República de Italia, está ubicada en el centro del mar Mediterráneo, al sur de Europa, rodeada por esta península por el mar Mediterráneo, el cual se subdivide en otros mares menores que bordean la península itálica. Al oeste, la costa oeste italiana, está el mar Tirreno, al este está el Adriático y al sudeste el Jónico, que separa a Italia de Grecia. A lo largo de esta península, como una suerte de columna vertebral que la atraviesa de norte a sur, encontramos la cordillera, las montañas de los Apeninos, mientras que en su frontera norte están los Alpes, que la separan a Italia, a la actual nación italiana, de Suiza y de Francia. Ya desde el siglo VII a.C., que es el punto de arranque de esta historia, existen, más allá de esta suerte de unidad geográfica regional de la península, una diversidad de pueblos que la habitan. Al sur de la península itálica está la denominada Magna Grecia, que es una suerte de extensión de Grecia. Los colonos griegos desde muy antiguo fueron ocupando y fundando ciudades en la isla de Sicilia y al sur también, lo que sería Calabria hasta Nápoles, el sur de la península italiana, todo el sur italiano, el sur de la península y la isla de Sicilia conformaban en época antigua, durante la antigüedad clásica, la llamada Magna Grecia, que es, como les decía, una suerte de extensión de la nación griega. Los griegos no son originarios de Italia, pero poblaron el sur de esta península. Al norte de la península italiana, en tanto, hay varios pueblos, entre los que se destacan los etruscos, en la región que aún hoy en Italia se llama Etruria, están los ligures, y más al norte los llamados galos de origen celta, que son una serie de pueblos que los encontramos en toda Europa.
En el centro de Italia aproximadamente tenemos los llamados pueblos itálicos, que están emparentados entre sí, pueblos de origen indoeuropeo, entre los que figuran los latinos. Los romanos son precisamente pertenecientes a la etnia o la cultura latina. Hablan todos esta lengua, o hablaban todos esta lengua, el latín. También están los sabinos y los volscos, estos tres pueblos itálicos, entre otros, que habitaban aproximadamente el centro de la península italiana. A su vez podemos decir, en lo que respecta al conjunto de la historia romana, de la Roma antigua, que ésta se subdivide en tres grandes épocas o períodos, de los cuales hoy estudiaremos dos de ellos, los dos primeros. La primera época de la historia romana, comprendida entre la supuesta fundación de Roma en el 753 a.C. y el 509 a.C., es la época de la monarquía, la época de los reyes de la ciudad-estado de Roma. El segundo periodo es el de la República, del 509 al 27 a.C., mientras que la tercera y última época o periodo es la del Imperio, la época de mayor esplendor de la civilización romana, que se extiende desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, cuando es depuesto el último de los emperadores romanos. Los orígenes de Roma se hallan entremezclados entre la historia y la leyenda. Predomina más la leyenda que la historia, ya que poseemos escasos datos fidedignos. Los primeros historiadores romanos que investigan y escriben sobre los orígenes, la fundación de Roma, se valen de documentos, digamos, no se valen de documentos escritos, pues no los hay en este momento, y sí lo hacen de testimonios orales, con la escasa confiabilidad que representan los mismos. Hay toda una serie de historias y de leyendas que se transmiten de boca en boca, oralmente, de generación en generación. Estas historias comienzan a ser transcriptas, volcadas por escrito, por los primeros historiadores romanos, entre ellos Tito Livio, que es uno de los primeros, quien vivió entre el año 59 a.C. y el 17 después de Cristo. Tomó estos datos dispersos, estas leyendas que circulaban de boca en boca, y escribió una historia romana, poco confiable en definitiva. Esta leyenda, en sus diferentes versiones, la de Tito Livio y la de otros autores, habla de la existencia de un rey en la ciudad latina de Alba Longa, el rey Numitor de la ciudad-estado de Alba Longa, en Italia, cerca de donde hoy se ubica la ciudad de Roma, que por entonces no existía. Es destronado este rey Numitor de Alba Longa por su hermano Amulio, quien asesina a sus sobrinos y convierte a su sobrina Rea Silvia en sacerdotisa para que no pudiera tener hijos. Sin embargo, el dios Marte, que es el dios romano de la guerra, la embaraza. Y de esta unión entre una mujer y un dios nacen dos gemelos que son los famosos futuros fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Amulio se entera y ordena que estos niños sean colocados en una canasta, como tantas otras leyendas análogas de niños perdidos de esta guisa. Los colocan en una canasta en el río Tíber, la corriente los arrastra, los deposita en una orilla y allí son rescatados, amamantados y cuidados por una loba, que es la también famosa loba que aparece con los dos niños que son amamantados por ella. Está la representación escultórica, la estatua presente incluso en Rosario en muchos lugares. Es una imagen clásica, fundacional de Roma, simbólica, legendaria, de la loba con sus dos hijitos adoptivos
Rómulo y Remo. Ya adultos, los gemelos Rómulo y Remo retornan a su ciudad natal, a Alba Longa, y reponen en el trono a su abuelo Numitor, quien les ordena fundar una ciudad cerca de Alba Longa, en un monte, una elevación denominada Palatino. En el monte Palatino entonces ellos fundan la ciudad de Roma, en una fecha supuestamente exacta que Tito Livio certifica prácticamente en sus escritos, dictamina, de allí en más será tenida por cierta, como la del 21 de abril de 753 a.C. Esta sería la fecha exacta de la fundación de Roma a cargo de Rómulo y Remo. La arqueología, es decir, las pesquisas, las excavaciones arqueológicas en el lugar, en las 7 colinas o montes de Roma, uno de los cuales es el Monte Palatino, dan cuenta de la existencia de restos muy antiguos, pero no tan antiguos como los que relata Tito Livio. En verdad, los restos humanos, de ocupación humana de aldeas existentes en el lugar, no datan del siglo VIII, del 753 a.C., sino del siglo siguiente, que sería el 7 a.C., en torno al 600. Esa sería aproximadamente la época en que comenzó a surgir Roma, sobre la base de una serie de poblados o aldeas dispersos a lo largo de estos montes o colinas, entre ellos el Monte Palatino. Pero no podemos certificar que haya existido fehacientemente una fundación tal como la narra, con toda su historia alrededor y su leyenda, este historiador, este primer historiador, uno de los primeros historiadores romanos, que es Tito Livio. Por eso les decía que al hablar de los orígenes y sobre todo de la fundación de Roma, la historia y la leyenda se entreveran y es la leyenda la que predomina por sobre la verdad histórica. No hay documentos escritos, por ende son los yacimientos arqueológicos los que nos pueden brindar con mayor certeza, pero al mismo tiempo con escasa certeza, algunos datos respecto a este periodo inicial y tan remoto y misterioso de la historia romana. Lo que sí deja entrever la leyenda, las leyendas y crónicas posteriores, más allá de la fundación de Roma, es que, y también la arqueología nos da cuenta de esto, es que se va dando gradualmente a lo largo del tiempo una complejización mayor de la sociedad romana. Se multiplica el número de pobladores del lugar, comienzan a percibirse ciertas diferencias sociales, económicas, entre sus habitantes, entre sus construcciones. Nace una aristocracia, una primera aristocracia local, de la que surgen los primeros reyes romanos. Supuestamente el primer rey romano habría sido Rómulo, cuando al asesinar a Remo, a su hermano Remo, se habría convertido, según la leyenda, en el primer rey de Roma. A Rómulo le siguieron 6 reyes más. Los 4 primeros son alternativamente, uno y uno, romanos y sabinos. Van alternándose los reyes romanos y sabinos. Los sabinos son otro pueblo vecino de los romanos y de los latinos, que viven en la misma ciudad. Entonces van repartiéndose el cargo de rey. Estos los 4 primeros reyes. Los 3 últimos son todos de origen etrusco. Los etruscos son vecinos de los romanos, viven más al norte. Es uno de los pueblos más avanzados junto a los griegos de la península itálica y ejercen una notable influencia en los orígenes de la cultura latina en general y particularmente romana. Recordemos que los romanos forman parte de la etnia o del pueblo latino. Hay en esta época una confederación de 12 ciudades-estado fortificadas, etruscas, independientes todas ellas, pero unidas por lazos culturales y religiosos y gobernadas por familias aristocráticas y por reyes, emanados estos reyes de
las propias familias aristocráticas etruscas. Durante el siglo VI a.C., o sea, en torno al año 500 antes de nuestra era, esta confederación de ciudades-estado etruscas conquista la región del Lacio, que es la región de la que forma parte Roma, es decir, Roma y sus alrededores. La influencia etrusca, tras esta conquista militar, se ejerce en diversos planos, no solo en el demográfico, sino también en los avances técnicos de los que van gozando los romanos merced a esta conquista y a esta influencia cultural etrusca, como ser las calles pavimentadas, la introducción de las primeras cloacas, la construcción de los primeros acueductos, el desarrollo de la herrería y una notable influencia en las artes y en las costumbres locales. Los etruscos a su vez habían sido fuertemente y benéficamente influidos por los griegos. Griegos y etruscos eran los pueblos más avanzados de la península italiana durante estos primeros siglos. El cargo de rey no era hereditario. El rey era elegido por el Senado. El Senado estaba conformado por una suerte de por los senadores que conforman o digamos integran una suerte de consejo de Estado, que es un consejo asesor del rey. De entre los senadores es elegido uno de ellos para ejercer el cargo de rey hasta su muerte, pero que no es un cargo que se transmita de generación en generación, sino que es electivo. El poder de los reyes es limitado, porque el Senado también ejerce una influencia considerable. El rey dirige ejércitos, preside rituales religiosos y actúa como juez. Los senadores, a su vez, son vitalicios en sus funciones, son descendientes de los primeros fundadores, digamos, de los fundadores de Roma, de las familias denominadas patricias, las más ricas, las que poseen las mejores tierras. Los primeros llegados a la zona son los jefes de las denominadas gens o clanes, que son conjuntos de familias, y conforman una minoría dirigente, podríamos decir. Paralelamente hay otras asambleas de duración más bien periódica, destinadas a elegir distintas magistraturas, distintos cargos, como es el caso de la Asamblea de las Curias o comicios curados, donde sus integrantes, todos ellos hombres, igual que en el Senado, discutían asuntos políticos, apoyaban o rechazaban las decisiones del rey y compartían como miembros de las curias, que eran grupos de 10 clanes, una serie de costumbres en común y tenían dioses y ritos religiosos específicos. En los primeros siglos que estamos estudiando de la antigua Roma, esta se dividía en dos grandes grupos: los patricios y los plebeyos. Ya hemos dicho que los senadores formaban parte del grupo de los patricios. Los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, poseían las mejores tierras, como ya les mencionara, y ejercían los derechos cívicos y políticos. Ellos eran los que podían gobernar y podían elegir a sus gobernantes e integrar el Senado. Y de ellos salía el rey. Mientras que los plebeyos eran la mayoría de la población y eran aquellos individuos incorporados a Roma después de su fundación. Son campesinos, artesanos o comerciantes sin derechos civiles ni religiosos, aún en el caso de que se hubieran enriquecido. Podían tener un considerable poder económico, pero no ejercían ningún tipo de poder político o religioso. Podían ser esclavizados en caso de endeudarse y solían ser clientes de los patricios. Ya veremos después esta categoría, explicaremos mejor de qué se trata esto de ser cliente en la antigua Roma, que no tiene nada que ver con una cuestión comercial.
El sexto y penúltimo rey de Roma, el etrusco Servio Tulio, que gobernó o reinó, mejor dicho, durante 44 años hasta su muerte, entre el 578 y en el 543, llevó adelante importantes reformas que favorecieron a los plebeyos. Incorporó campesinos al ejército, el cual estaba integrado hasta ese momento pura y exclusivamente por los patricios, y creó la plebeya Asamblea de las Centurias, donde los plebeyos tenían por primera vez la posibilidad de elegir magistrados, de votar y de representarse a sí mismo, participando, aunque sea limitadamente, en la cosa pública. En el año 534 los patricios asesinan a este rey, a Servio Tulio, y lo reemplazan por el último de los reyes que tuvo Roma, que fue un tirano, Tarquinio el Soberbio, quien reinó hasta el 509. A partir del 509 y hasta el 27 a.C., se extiende el segundo de los periodos, que es el correspondiente al de la República. Se finaliza la monarquía, se abre el juego político, se democratiza un poco más, siquiera limitadamente, la sociedad romana, y se establece un sistema de gobierno que ya no es monárquico, sino republicano. Los funcionarios, entre el 509 y el 27, ejercerán cargos políticos temporales y electivos, con ciertas restricciones, salvo en el caso de los dictadores, los denominados dictadores, que el Senado elige para situaciones excepcionales y periodos no mayores, en principio, a 6 meses. Durante 6 meses, en situaciones de guerra o de emergencia, el dictador, elegido temporalmente por el Senado, ejerce un poder absoluto. Pero normalmente los magistrados, aquellas personas que ejercen cargos públicos, tanto senadores como ahora veremos qué magistrados había en la antigua Roma, ejercen un poder limitado, electivo, rotativo y gratuito, podríamos decir, ya que no perciben salarios. Entre las instituciones republicanas, aparte del Senado, podemos hablar de las magistraturas, que están constituidas por un grupo de magistrados o funcionarios, es lo mismo, que dirigían y administraban el Estado. Los cargos son colegiados, sus cargos, los de los magistrados, son colegiados, esto es, desempeñados por más de una persona, anuales, de duración anual, gratuitos y electivos. Entre los más importantes magistrados figuran dos, que ejercen y se reparten al mismo tiempo el poder ejecutivo. Son los llamados cónsules. Duraban un año en su cargo, no podían ser reelectos inmediatamente, tenían que esperar algunos años para poder hacerlo, para volver a gobernar. Por lo general, en los tiempos más antiguos, uno de ellos, cuando había guerra, partía a realizar la campaña militar contra el enemigo o los enemigos, y el otro permanecía gobernando y administrando en la ciudad. Y de esta manera también se repartían el poder. Además de los cónsules, había otros cargos o magistraturas de carácter electivo, como ser los cuestores, que eran quienes administraban las finanzas del Estado, los ediles, palabra que hoy en día es sinónima de concejal municipal, quienes se encargaban del abastecimiento, el mantenimiento de la ciudad, la construcción de edificios y de calles, la limpieza de las mismas, etc. Luego estaban los pretores, que eran los administradores de justicia, una suerte de jueces, los censores, quienes cada 5 años organizaban un censo de la población, mediante el cual no solo se contaba el número de personas, de habitantes, sino que se actualizaba el registro de las riquezas de los ciudadanos, las cuales definían su participación política.
porque los votos no valían lo mismo según la clase social y las propiedades que se tuvieran. Al mismo tiempo, los censores se ocupaban de vigilar las costumbres, la moralidad pública. De ahí viene la palabra censura, cuando se trata de una prohibición sobre algo que se considera obsceno o inmoral. El Senado, por su parte, adquiere más poder durante la época de la República, administra las riquezas del Estado, ejerce el poder legislativo, declara la guerra, realiza acuerdos con otros pueblos y designa, como ya les dijera, dictadores en caso de necesidad. El senador, como ya dijimos también, es un cargo vitalicio. El poder legislativo también y electivo, la posibilidad de elegir a los magistrados, se realiza de manera más temporal e intermitente en ciertas ocasiones. El Senado, en cambio, es una institución de carácter permanente y de reuniones periódicas. Las asambleas, en cambio, que son tres, más de corte popular, la asamblea de las curias, que perdió poder en época republicana y se pasó a ocuparse de asuntos religiosos, la asamblea de las centurias, que elegía magistrados superiores, como ser los cónsules, pretores y censores, y la asamblea de la plebe, que elegía ediles y cuestores, y de la cual vamos a hablar brevemente en un ratito. En las asambleas el pueblo expresa su voluntad mediante el voto directo. Participan todos los ciudadanos romanos, los varones, libres, pero en la práctica solo se reunían si eran convocados por el Senado, si eran convocadas estas asambleas por el Senado, o por los cónsules para votar determinadas leyes o elegir candidatos para las diferentes magistraturas. Los ricos solían ser los primeros en votar, su voto detentaba un peso mayor, y los pobres, los ciudadanos pobres, con demasiada frecuencia no llegaban a votar. Desde ya las mujeres, los menores de edad, los esclavos, los extranjeros y otros grupos estaban absolutamente excluidos de la ciudadanía y del juego político. Hablaremos ahora de los conflictos que se dieron y que fueron determinantes en este primer periodo de la historia romana entre patricios y plebeyos. En el año 494 a.C. se produce la primera secesio en latín de los plebeyos. Hubo varias a partir de este momento, que estas secesiones eran movimientos colectivos de protesta, mediante los cuales los plebeyos se hacían sentir, protestaban, lo que hacían era abandonar masivamente la ciudad de Roma y construir otra ciudad fuera de la misma, constituyendo una suerte de sociedad paralela con sus propias instituciones y autogobernándose, y de esta manera enfrentando a la ciudad patricia que quedaba aislada. Esto tenía que ver con una exigencia, una serie de reivindicaciones por las cuales luchaban los plebeyos, algunos de los cuales, como ya les dije, eran ricos, pero que carecían de todo poder político. Entonces lo que ellos pedían era una mayor participación en política y un reparto de las tierras, una suerte de reforma agraria. Hacia el 450 a.C. se resuelve este conflicto a partir de la creación de las llamadas leyes de las 12 tablas y también de la inauguración de una serie de instituciones nuevas, flamantes instituciones plebeyas. Las llamadas leyes de las 12 tablas fueron grabadas en esta época, en pleno siglo V a.C., en 12 tablillas de bronce. Una época donde casi nadie sabía leer y escribir. Las leyes hasta ese momento eran todas de carácter oral y consuetudinario, transmitidas de generación en generación, conocidas por muy pocas personas que
no casualmente eran todas ellas patricias, sobre todo sacerdotes que las conocían de memoria. Los plebeyos, mayormente iletrados también, no tenían acceso a esas leyes que ahora sí, por vez primera, se transcriben, se vuelcan por escrito en estas tablillas de bronce, un material no perecedero destinado a perdurar por siempre y a ser expuesto públicamente y conocido públicamente. Este es un paso fundamental. De aquí en más el derecho romano será escrito. El derecho romano es muy importante en la cultura romana y en el legado jurídico que nos deja a nosotros, sobre todo a los pueblos occidentales. De aquí en más, a partir de las leyes de las 12 tablas, las leyes en general, que van cambiando y complejizándose, las leyes romanas, se van a volcar todas, se van a escribir todas ellas y se van a conocer públicamente, van a proliferar los tribunales, los abogados, los códigos de leyes, las querellas legales. Los romanos van a ser muy duchos en esto y, como les decía, nos legarán toda una herencia jurídica de peso en Occidente. A su vez, va a haber una serie de instituciones, dos instituciones básicamente para los plebeyos, instituciones de gobierno. Primero van a estar los llamados tribunos de la plebe, un cargo muy importante. Los tribunos de la plebe pasaron a partir de este momento a defender a los ciudadanos de acciones abusivas de los magistrados, una suerte de defensores del pueblo, y ejercían un poder de veto sobre las acciones de otros magistrados, entre ellos los cónsules, cuando hubiese peligro de abuso sobre los derechos populares plebeyos. La asamblea de la plebe, que se crea con los representantes que son provenientes de este grupo social, el de los plebeyos, es una suerte de senado, pero de los plebeyos, una asamblea popular cuyas decisiones pasan a tener, andando el tiempo, pasan a ser reconocidas como leyes. Van a tener fuerza de ley, van a poder votar leyes al igual que el Senado, al mismo nivel, e incluso también van a ejercer un poder de veto sobre leyes senatoriales. Con el correr de los años, los plebeyos van a ir ganando nuevos derechos. Se les va a permitir, por ejemplo, contraer matrimonio con los patricios. Las familias patricias y las familias plebeyas se van a casar, van a concertar alianzas matrimoniales y se va a conformar una nueva clase dirigente romana sobre la base de esta unión, de este mestizaje entre las familias ricas patricias y las familias ricas plebeyas. En el año 367 va a haber una ley, se va a sancionar una ley que permite que los plebeyos ejerzan el consulado, cosa que en un primer momento no podían hacer. Pero solo los plebeyos más ricos, al igual que los patricios más ricos, podrán acceder a este cargo, el de cónsul, y a otros cargos, ya que la carrera política es costosísima. Es decir, como no hay salarios, los funcionarios no reciben salarios, en esta época ejercen supuestamente por vocación los distintos cargos de poder, el más importante de los cuales es el de cónsul. Entonces se necesita mucho dinero para poder llegar al poder. Luego ese dinero se recupera de alguna manera con inversiones o negocios non santos, pero esta es otra cuestión. Es decir, que si bien todos los ciudadanos, tanto patricios como plebeyos, van a tener el derecho de ser elegidos y de llegar a ocupar cargos, no todos ellos lo harán porque no tendrán el dinero suficiente para financiar su propia carrera política y postularse a las diferentes candidaturas de manera victoriosa o digamos con provecho. En el año 326 se va a promulgar otra ley mediante la cual se elimina la esclavitud por deudas para los plebeyos, que era una situación que solía darse
al interior de este grupo social. Los plebeyos, a su vez, van a poder acceder a todos los cargos religiosos y ya no solo a todos los cargos políticos. Paralelamente, en estos años, se va a llevar adelante un proceso de conquistas territoriales. Los romanos van hasta desde el año 350 hasta el 270, van a llevar adelante una primera fase de conquista militar territorial. Primeramente van a conquistar las localidades, las regiones vecinas, las que conforman la región geográfica de la que forma parte Roma, el Lacio, y hacia el año 270 van a llegar a conquistar los romanos toda Italia, toda la península italiana, de manera directa o indirecta, va a quedar bajo dominio militar romano, dominio político y económico. Se va a respetar cierta autonomía, sobre todo la de los pueblos itálicos, como los otros pueblos latinos, como los sabinos y los volscos. Van a conservar estos pueblos italianos cierta autonomía, van a seguir gobernándose a sí mismos, pero los romanos se van a apropiar de las mejores tierras y van a solicitarles, van a exigirles, mejor dicho, a estos pueblos italianos o itálicos conquistados que entreguen soldados para engrosar los ejércitos romanos. Y de esta manera la maquinaria militar de Roma no hará más que agrandarse y consolidarse. Y esta maquinaria, a su vez, no se detendrá y habrá nuevas conquistas territoriales y militares irrefrenables, podríamos decir. Las nuevas tierras van a ser controladas por el Senado romano y por las familias aristocráticas, que se las repartirán y gozarán entonces de grandes latifundios, ya no solo en el Lacio, en la región romana, sino en toda Italia. También se multiplicará el número de esclavos, como veremos. Los esclavos básicamente son los prisioneros de guerra. En la antigüedad, quienes pierden una batalla o una guerra, aunque pertenezcan a los estratos sociales más altos, aunque sean reyes, por caso, cuando son derrotados por el enemigo, pasan a ser esclavizados. Hay un derecho de guerra, un derecho de conquista, de victoria militar, que consiste, entre otras cosas, en que los derrotados se convierten en prisioneros de guerra y por ende en esclavos, y pueden ser vendidos como si fueran objetos. El botín que se repartirá será un botín humano, entonces, pero también habrá todo tipo de riquezas, ganado en general, habrá oro, plata, objetos muebles, inmuebles, tierras que se repartirán como botín de guerra entre los vencedores, entre las familias aristocráticas e incluso entre los soldados romanos victoriosos. Entonces, así se produce el control romano, la conquista romana de Italia. La segunda fase de conquista imperial, porque ya Roma, pese a que sigue siendo una república con un sistema semidemocrático de gobierno donde no hay reyes, como ya explicáramos, es un imperio, virtualmente es un imperio. La segunda fase, tras el control de Italia, la conquista de Italia, será llegar a conseguir el control del mar Mediterráneo. Aquí chocarán y se enfrentarán militarmente, por mar y por tierra, las dos principales potencias del momento. La principal potencia terrestre del mar Mediterráneo, que es Roma, la República Romana que domina toda Italia, casi toda Italia, y un pueblo que ocupa el norte de África, lo que hoy sería Túnez, este país africano, que se llama Cartago. Un pueblo de origen fenicio, semita, que controla parte del norte de África, todo el Mediterráneo, es la principal potencia naval y comercial del mar Mediterráneo, y algunas islas y ciertos sectores costeros del mar Mediterráneo, como ser parte de la isla de Sicilia, parte de Córcega y de Cerdeña, el sur de España.
y, como les dije, era el norte de África, parte del mismo. Entre los años 264 y 146 a.C. se van a desarrollar, a librar tres guerras entre Roma y Cartago, las denominadas guerras púnicas. Púnicos es el otro nombre que reciben los cartagineses. Cartagineses y púnicos son el mismo pueblo. Estas tres guerras púnicas entre Cartago y Roma van a culminar cada una de ellas con victorias, contundentes victorias romanas, que van a consolidar el control del Mediterráneo por parte de los romanos. Roma va a terminar derrotando completamente a Cartago y la va a incorporar, la va a conquistar a esta nación como una provincia romana más. Y de esta manera ya no habrá más enemigos, competidores de Roma en el mar Mediterráneo. La primera guerra púnica es sobre todo naval, por el control del Mediterráneo occidental. Los romanos vencen a los cartagineses y le arrebatan Sicilia, la isla de Sicilia, y se convierten en navegantes. Los romanos no eran buenos marineros, pero a raíz de esta guerra construyen rápidamente y eficazmente navíos, aprenden la ciencia náutica y derrotan inesperadamente a los cartagineses en las batallas navales. La segunda guerra púnica es sobre todo una serie de batallas, una guerra terrestre, aunque con algunos enfrentamientos navales asimismo, más que nada en los territorios romanos. Aquí aparece un gran general cartaginés, que es Aníbal, quien desde el sur de lo que hoy es España, que los cartagineses dominaban, envía una gran expedición por tierra a través de lo que hoy sería España y Francia, cruza las montañas, los Alpes italianos, invade Italia durante 15 años, derrota una y otra vez en importantes y desastrosas batallas a los romanos, está a un paso de conquistar Roma, no ataca la ciudad, no se sabe exactamente por qué. Los romanos están a punto de perder la guerra, pero luego van recuperando terreno, atacan a los cartagineses por mar y por tierra en España, les arrebatan sus tierras en la península ibérica, y a su vez pasan a atacar Cartago en África. Entonces Aníbal lo que hace es abandonar Italia, invicto, para defender su patria, su Cartago natal, del ataque romano. Y aquí, por primera vez, en tierra africana, Aníbal pierde frente a los romanos, y así acaba la Segunda Guerra Púnica, donde Cartago pierde casi todo su imperio, queda restringido al norte de África, al pequeño territorio de la ciudad de Cartago y sus alrededores. La Tercera Guerra Púnica se desarrolla en suelo africano, es una guerra de destrucción. Los romanos lo que hacen es cruzar el mar Mediterráneo, que los separa de África, atacar Cartago, derrotar definitivamente esta ciudad, sitiarla y destruirla por completo. Años más tarde, Julio César, 100 años más tarde, va a refundar la ciudad de Cartago como ciudad o como nueva ciudad romana. Pero ya con la Tercera Guerra Púnica, con la definitiva derrota de los cartagineses a manos de los romanos, Cartago se va a convertir, como ya les preanunciara, en una nueva provincia romana. Fuera de Italia van a ir surgiendo los nuevos territorios conquistados por los romanos, entre ellos Cartago, que se van a convertir en provincias. Van a ser gobernadas desde Roma, se van a elegir una serie de gobernadores romanos que van a ejercer el poder administrativo, militar, tributario, político de estas provincias, entre ellas Cartago. Nuevas provincias sobre la base de los territorios conquistados. A lo largo de, también por supuesto, lo que hacen los romanos es quitarles a los cartagineses las tierras que ellos ocupaban en España.
Entonces lo que en la época se denominaba Hispania, con H, lo que hoy sería España y Portugal, toda la península ibérica, buena parte de la cual estaba bajo dominio cartaginés, pasa a formar parte del Imperio Romano y deviene una nueva provincia romana, la provincia de Hispania. Durante los siglos II y I a.C., la expansión militar y territorial romana no se detiene, sino que se amplifica. Roma se expande al este del Mediterráneo, conquistando Grecia y Oriente. A su vez avanza en dirección al norte de Italia, trasponiendo el río Po, que es uno de los ríos, el río principal de los italianos, en Etruria. Conquistan los romanos la llamada Galia Cisalpina y la llamada Galia Transalpina, donde habitan los galos de origen celta. La Galia Cisalpina sería lo que hoy es el norte, el extremo norte de Italia, cerca de los Alpes, y la Galia Transalpina sería el sur de Francia, la actual nación francesa. Estas conquistas obviamente se realizan sobre la base fundamental del ejército romano, que es virtualmente imbatible. Su ejército es poderosísimo, el más poderoso y organizado del momento. En sus primeras épocas el ejército romano había estado conformado pura y exclusivamente por campesinos que abandonaban temporalmente sus labores cuando había que defenderse del enemigo o atacar y conquistar tierras adyacentes a Roma. Pero a partir del siglo II a.C., el general Mario va a llevar adelante un inicio de profesionalización del ejército. A partir de este momento se van a multiplicar las legiones, el nombre que recibe cada ejército romano es la legión, la base de la milicia romana, que es un ejército de aproximadamente 5.000 infantes y 500 caballeros, entre 5.000 y 6.000 hombres, con algunas tropas auxiliares. Cada una de estas legiones, que van a ser muchísimas, Roma va a llegar a tener más de 1.000.000 de soldados en su época de máximo esplendor. Cada una de estas legiones o ejércitos romanos va a estar conformada por soldados profesionales, con un servicio militar de aproximadamente 20 años de duración, con estipendios anuales, un duro entrenamiento en cuarteles, y en época de paz el ejército romano va a ser fundamental para la construcción de caminos, para la fundación y construcción de ciudades, la realización también y construcción de puentes y acueductos, puertos y otras obras de infraestructura, además de romanizar. Esta palabra romanización, este proceso de romanización que va justamente a llevar adelante de manera protagónica el ejército romano, consiste no solo en la ocupación militar, en el sofocamiento eventual de revueltas locales, en la construcción de fortalezas, obras de infraestructura, como ya les dije, en la fundación de ciudades, sobre la base de legiones que se establecen, a las que se le asignan tierras, sino que van a lograr imponer también, va a implicar esta romanización, la adopción, la imposición de la lengua latina, que los pueblos conquistados van a reemplazar sus lenguas locales, vernáculas, por la lengua latina. Se van a vestir, van a hablar como romanos, van a adoptar sus instituciones, su cultura, su forma de organización política y económica, y van a romanizarse, a convertirse en romanos, justamente, a latinizarse. Y el ejército, como les decía, es uno de los vectores de este proceso. La arquitectura romana y los estilos artísticos de origen griego y romano van a expandirse también a través de este proceso de romanización. Las ciudades, las construcciones van a ser todas muy parecidas entre sí y se van a esparcir a lo largo de todo el Imperio Romano. Tal es así que aún hoy podemos
apreciar y admirar las ruinas, muchas de ellas en gran estado de conservación, de estas construcciones romanas, como ser anfiteatros, teatros, carreteras que están en perfecto estado aún hoy, templos y todo tipo de grandes obras arquitectónicas que las encontramos en todo el norte africano, en pleno desierto, y a lo largo de toda Europa, y en el cercano oriente, en Asia. Les decía, en las provincias los romanos van a ejercer a través de sus gobernadores electos desde Roma un poder absoluto. El gobernador romano de cada provincia romana fuera de Roma va a tener un poder total, político, militar, va a dirigir el ejército local, va a administrar justicia, va a recolectar tributos y va a enriquecerse. Se va a producir una notable diáspora, un poblamiento de estas comarcas, de estas tierras conquistadas por los romanos. Los romanos, a partir de sus soldados y de sus funcionarios y de sus comerciantes, van a afincarse, a establecerse en distintos lugares, van a fundar ciudades romanas y van a esparcir la cultura latina por todas partes. Un dato importante es la red de caminos, las llamadas vías romanas, algunas de las cuales todavía se conservan perfectamente. De aquí viene la expresión todos los caminos conducen a Roma. Hay una red de vías, de caminos que conectan los principales puntos y ciudades del imperio por vía terrestre, y luego estarán las rutas navales, marítimas, que recorren el mar Mediterráneo, llamado Mare Nostrum en latín, nuestro mar, por los propios romanos. Es una especie de lago que está salado del mar Mediterráneo, ubicado en el centro, en el medio de las tierras romanas, de ahí la denominación Mediterráneo. Algunas de las consecuencias negativas de las conquistas territoriales romanas es la mayor distancia, la dramática distancia entre ricos y pobres. Va a haber muchos campesinos endeudados y empobrecidos que perderán sus tierras, se concentrará la tierra en latifundios, en pocas manos. Los campesinos, muchos de ellos van a terminar siendo esclavizados o emigrarán masivamente a las ciudades y reclamarán por reformas agrarias que no se concretarán, por subsidios de trigo que sí se obtendrán, los ciudadanos romanos más pobres. Aquí entran a tallar los llamados Gracos, los hermanos Gracos, Tiberio y Cayo, que son dos tribunos de la plebe asesinados, resistidos, que intentan vanamente llevar adelante, en representación de estos oprimidos, de estos despojados, unas reformas de tipo agrario, repartir tierras entre aquellos que las habían perdido y estaban sometidos a la más abyecta miseria. No lo conseguirán, pero sí conseguirán ciertos tipos de subsidio, cierto tipo de consideración por parte de las autoridades romanas con respecto a este pueblo numeroso que va a ser muchas veces alimentado gratuitamente o a bajo precio, va a ser entretenido en el circo y va a ser tratado de calmar y de adiestrar y de cooptar para que no se torne demasiado feroz y demasiado levantisco. Esto del pueblo romano, que es un pueblo mayormente pobre, el que se apiña en Roma, sobre todo en la ciudad de Roma, que va a crecer de manera exponencial y va a alcanzar una cifra de habitantes colosal para la época, inédita. Roma va a llegar a tener 1 millón de habitantes, la mayor parte de los cuales vivían en la miseria más absoluta, apiñados en una suerte de conventillos, edificios de varios pisos que se incendiaban y se venían abajo rápidamente, donde reinaba una gran inseguridad, y una minoría, la minoría que ejercía el poder político
y que monopolizaba la riqueza. Tras los Gracos se conforma entre los aristócratas, entre esta minoría que les acabo de mencionar, dos grandes bandos, que es el de los optimates y el de los populares en latín, con sus respectivos caudillos militares, de creciente importancia política y ya no solo guerrera. Hay dos alas dentro de la élite dirigente. Los optimates serían los más aristocratizantes, los más conservadores, sería lo que hoy llamaríamos la derecha, mientras que los populares, si bien aristocráticos también, si bien conservadores, lo son mucho menos y tienen una tendencia más de izquierda o de centro izquierda o progresista. A principios del siglo I a.C., estamos acercándonos a nuestra era cristiana, las instituciones republicanas entran en crisis. El Imperio Romano sigue expandiéndose hasta alcanzar o acercarse ya a su máxima extensión territorial. Las instituciones son poco respetadas, hay abuso de poder por parte de estos caudillos militares, algunos de los cuales se convierten en cónsules, en generales de los ejércitos conquistadores, que llevan adelante sangrientas guerras civiles, representando uno u otro bando, ya sea el de los optimates o el de los populares. Entre el año 81 y el 79 a.C. hay un tal Sila, que es un dictador, un optimate, un tirano, que muere en el año 79. Sus dos últimos años de vida están signados por su dictadura. Habíamos visto que las dictaduras normalmente no duraban más de 6 meses, pero la dictadura de Sila se prolongó durante 2 años. Tras su muerte, pocos años después, se conforma un triunvirato entre 3 líderes de los populares, que son los generales Pompeyo y Julio César, y un hombre muy rico que es Craso. Pompeyo, Craso y Julio César van a ejercer el triunvirato y se van a repartir el poder en Roma, y las regiones del imperio, que también van a ser cada una de ellas gobernada, ya sea por Pompeyo, por Craso y por Julio César, entre los años 59 y 53 a.C. Julio César va a predominar sobre Craso y Pompeyo. El enfrentamiento final va a ser entre Julio César y Pompeyo. Pompeyo es derrotado por Julio César, derrotado militarmente, y se convierte el general Julio César en una suerte de virtual emperador, del 49 al 44, el hombre más poderoso del Imperio Romano, que todavía sigue siendo formalmente una república, hasta el 44, en que es asesinado. Julio César, como dato importante, y con esto cerramos la clase de hoy, había logrado impulsar su poder tras la conquista de las llamadas Galias, las otras Galias. Ya hemos hablado de la Galia Cisalpina, del norte de Italia, y la Galia Cisalpina, que es el sur de Francia. Los galos eran pueblos de origen celta, como ya les dijimos. Los celtas dominaban, poblaban la mayor parte de Europa, eran pueblos indoeuropeos. Lo que hoy es Francia y parte de Alemania y Bélgica y los Países Bajos estaban subdivididas en las distintas Galias. La mayor parte de las Galias ocupaban lo que hoy es Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y parte de Alemania. Julio César va a tener como provincia a su cargo la Galia Cisalpina y la Galia Transalpina. Desde la Galia Transalpina, desde el sur francés, el actual sur francés, va a emprender una conquista del resto de las Galias. Va a conquistar todo lo que hoy es Francia, parte de Alemania y los Países Bajos. Con este inmenso territorio incorporado al Imperio Romano, va a acrecentar su propio poder personal, político y militar, se va a insubordinar contra Pompeyo, que era su superior,
va a cruzar el río Rubicón, que es el límite jurisdiccional entre las tierras que él gobernaba de las Galias y las que gobernaba Pompeyo. Pompeyo gobernaba Italia propiamente dicha. Va a invadir militarmente Roma y en una serie de enfrentamientos lo que va a hacer es ya derrotar de manera definitiva a quien había sido su superior, el general Pompeyo, y convertirse en el número uno, en el hombre más poderoso del Imperio Romano, que como les decía, todavía sigue siendo formalmente una república, pero donde Julio César concentra en sí mismo todo el poder político. En la clase próxima entonces hablaremos de los últimos días, los últimos años en realidad, de la República Romana y la transición hacia el imperio.